Grabando. Buenos ¿Cuál va días, a ser chicos. el tema? Buenos días, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Por ahí nuestro compañero pregunta cuál va a ser el tema. Espérate, ya se movió. Y ahora sí, vamos a empezar. El tema del día de hoy es raíces griegas y latinas, raíces griegas y latinas. ¿Ya? Vamos a empezar respondiendo. Quiero dos o tres de ustedes que me respondan alguna de estas preguntas, ¿sí? Alguna de estas preguntas. Leamos. Conocemos sobre el origen de la lengua española, conocemos cómo se originó. ¿Qué relación tiene el castellano o español con el latín? ¿Y qué importancia tiene un idioma en el surgimiento de una ciudad o de una sociedad, perdón? A ver, la primera, ¿alguien conoce el origen del castellano? ¿Alguien conoce el origen? ¿Alguien conoce? Ya, vamos por partes, ¿ya? Nosotros, el castellano es es nuestro idioma original, No, es pues. un No. no, po. No es nuestro idioma original, ya. Eh, aquí se hablaba lo que eran lenguas indígenas, y luego el Imperio Incaico unió todas esas lenguas indígenas y creó un nuevo idioma llamado el Runasimi, y que luego se convirtió en el quechua, ¿no? Del Runasimi creo que hablamos en gramática, ¿no? Ya, pero cuando llegan los españoles trajeron el castellano. Pero algo muy interesante, el castellano no es oriundo, o sea, no es originario de España. ¿Qué pasó? Que en España también se hablaban muchas lenguas, pero empezaron a invadirlos culturas como los romanos, como los griegos, como los alemanes. Por momentos llegaban, los invadían y se iban. Llegaban, los invadían y se iban. Y ojo, aparte de traer cultura y traer todo, dejaban palabras. No sé si les ha pasado cuando ustedes juegan, realizan videojuegos y entran a un Discord donde hay muchos mexicanos, ¿ya? Y hay muchos mexicanos, y todos los mexicanos, güey, órale, carnal, y un montón de cosas, y al final se les pega alguna palabra, ¿no? Y ustedes contentos por estar así alienados, contentos por hablar como mexicanos. O cuando entran a un Discord donde hay puros argentinos, y al final se les pega algo de lo argentino. Ya, igual sucedió con el castellano. Llegaron los griegos y quedaron algunas palabras griegas. Llegaron los alemanes y quedaron algunas palabras alemanas. Llegaron los romanos y quedaron algunas palabras latinas. Incluso llegaron los árabes y quedaron algunas palabras árabes. Y así fue que el castellano, ojo, el castellano se hizo una mezcla de varias palabras de muchas culturas. Las más importantes van a ser las raíces griegas y las raíces latinas, o sea, raíces, las palabras de Grecia y las palabras, mira, mira, en cuántos países, no en el mundo, porque faltan otros países como Filipinas, donde se habla castellano, ¿no? Casi todo Centroamérica, eh, Sudamérica también, casi toda Sudamérica, claro está en Europa, en España. Mira, incluso en el África hay dos, llamémoslo así, dos pequeños países donde también se habla castellano. Y para este lado, para el lado de Asia, no está aquí en este mapa, en Filipinas también se habla el castellano español. Ojo, entonces es una mistura en cuanto a, en cuanto a la influencia del griego y del latín en nuestro idioma. Fíjense, estas raíces, las raíces griegas y las raíces latinas, son usadas mucho en lo que son las ciencias, ¿sí? En lo que es la cultura. ¿Y saben por qué las raíces o las palabras que tienen raíces griegas y latinas tienen que ver mucho con las ciencias, con la matemática, con, con, con todo lo que es cultura? Porque los griegos desde la antigüedad, desde mucho tiempo atrás,
siempre han resaltado por ser una cultura muy inteligentes, por ser muy cultos. Toda la vida, ojo. Igual que los asiáticos son reconocidos por ser trabajadores y honestos, los asiáticos, y los peruanos porque comemos mucho y somos corruptos, ¿ya? Igual, igual los griegos son reconocidos mundialmente por, ser personas muy cultas. Entonces, por eso es que muchas de las palabras de las ciencias, de las matemáticas, incluso del lenguaje, son, derivan de lo que es el latín. Mira, un ejemplo claro, miren, aquí miren, eh, morfología. Esta palabra, o por ejemplo otra palabra, homogénea. Esta se usa en matemáticas, ¿no? Homogénea. Fíjense, la palabra morfología deriva de dos raíces, morfo y logos, ¿sí? Y la palabra homogénea, igual, de dos palabras, homo y génea. Son palabras en este caso griegas, ¿sí? Morfo, que significa forma, y logía, que significa estudio. Mira, morfo entonces es forma, forma, y logía, que es estudio. Igual que homo y género, ¿no? Homo, que significa igual, y género, género. Y miren, con homo también en lenguaje, en comunicación, hablamos de los homófonos, ¿recuerdan? Homófonos. Homo, igual, ¿sí? Y génea, género. Y en homófonos, homo, igual. Y fono, ¿recuerdan qué era fono? ¿Quién me dice que era fono? Sonido. Sonido, ¿sí? Entonces, fíjate, muchas de las palabras, porque estas son palabras del castellano, ojo, estas son palabras del castellano. Muchas de las palabras del castellano, tienen su origen en raíces griegas o en raíces latinas, ¿sí? En raíces latinas, debido a que el castellano no es un idioma puro, es un idioma que ha sido combinado entre las palabras y las raíces de los pueblos que lo invadían, los romanos, los griegos, los alemanes, los árabes. Entonces vamos a encontrar que la gran mayoría de palabras tienen esta conformación, que tienen en sus orígenes palabras de otros idiomas, pero que uniéndolas se han convertido en palabras ya de nuestro idioma castellano. Y ojo, y ahí podríamos hablar de un significado etimológico. ¿Qué es la morfología? Es el estudio de las formas. ¿Qué son las homogéneas? Las que tienen igual género. ¿Qué son los homófonos? ¿Qué son los homófonos? Los que tienen igual sonido. Muchas veces, el estudiar el origen de las palabras, nos va a dar el significado de las palabras, ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo las raíces generalmente griegas y latinas, que son las que tienen mayor fuerza en nuestro idioma. Vamos a ver, por ejemplo, fíjense aquí, nos permite conocer el significado de numerosos conceptos de origen científico generalmente y tecnológico. Y latín y griego son lenguas que nos que nos dieron su riqueza y su valor, ¿ok? Y han ampliado nuestras posibilidades expresivas, han ampliado nuestro idioma, lo han ampliado muchísimo, ¿ok?
Las raíces griegas y latinas son la base del lenguaje y contienen el significado etimológico, lo que les dije, etimológico de las palabras. Si conocemos las raíces, Profesor, ¿cuál podemos, es el título? podemos conocer el significado de muchas palabras, lo que hace un momento les dije. Si nosotros conocemos las raíces, morfología, podríamos conocer el significado de esta palabra. Decimos, ¿qué será la morfología? El título es raíces griegas, griegas y latinas. Ese es el título. ¿Ok? Ok. Entonces, fíjense, si nosotros conocemos las raíces, podemos determinar el significado de algunas palabras, ¿no? Homófonos. Homo significa igual, fono sonido. Son las palabras que tienen igual sonido, ¿no? Ok. Entonces, ojo, conociendo las raíces, podemos conocer el significado de muchas palabras, ¿sí? Sin ningún esfuerzo. El 85, mira, dato interesante, el 85% de las palabras del castellano o del español tienen su origen en el latín o en el griego. El 85%. O sea, si conociéramos latín, entonces sabríamos mucho de los significados de las palabras, ¿no? Mucho de los significados de las palabras. Ok. Esta parte de la influencia literaria, bueno, esto ya es para gramática. Tipos de raíces griegas y latinas. Tipos. Vamos a ver, en este caso van a estar relacionadas con los afijos, o sea, con los prefijos y con los sufijos, ¿ya? En primer lugar, raíces. Esto ya lo conocemos, o lexema, ¿no? Es la parte central de la palabra, ¿no? Fíjense, esto ya lo hemos visto, ¿no? Las palabras primitivas, las palabras derivadas. Pero dentro de las raíces latinas, vamos a ver, dentro de las palabras latinas o griegas, van a haber algunas que son raíces. Miren, y también van a haber prefijos griegos. Prefijos griegos, en primer lugar, fíjense. An, anti, auto, epi, exo, que significan, ojo, carente, contra, por sobre, fuera. Y acá hay ejemplos, fíjense. Morfo, hace un momento lo vimos. ¿Qué era morfo? Hace un momento lo vimos en la pizarra. Morfo. Morfo. ¿Mm? No, pero estamos... Forma. Perdón. Forma. Forma, muy bien, amigo Máximo. Entonces, mira, morfo es forma. Y si le colocamos un prefijo griego, el prefijo griego a, sería carente o sin forma, algo sin forma. Amorfo es algo sin forma. Anticuerpo, contra los cuerpos, por uno mismo, autoconfesión, autocontrol. Mira, epidermis, sobre, y dermis es piel, sobre la piel. Y así hay muchos prefijos que son tomados y que mira, son usados en las palabras que usamos a diario. Profe, yo no uso amorfo. Pero has escuchado anticuerpo, has escuchado autocontrol, autoconfesión, ¿no? Pirotecnia en Navidad, ¿no? He escuchado los juegos pirotécnicos. ¿Y qué es piro? Piro significa fuego, ¿ah? Entonces fíjense, tele, que significa lejos, telecomunicación, la comunicación de lejos, ¿no? Los medios, profe, entonces los medios de telecomunicación son aquellos que nos ayudan a comunicarnos de lejos, como la internet, como el teléfono. Tele, de lejos, fono, sonido de lejos. Si nosotros empezamos a aprender y a conocer todo lo relacionado con prefijos, sufijos y raíces griegas y latinas, nos vamos a dar cuenta que se nos va a hacer más fácil conocer muchas palabras. Fíjense, las anteriores eran griegas, estas son latinas, miren. Algunas
Anterior significa anterior. Prematrimonial, antes del matrimonio. ¿Mm? Retro, hacia atrás. Y mira, retrovisor. ¿Qué es un retrovisor? El espejo que te permite, ¿qué cosa? Que te permite ver hacia atrás. Wow, debajo, debajo de. Entonces fíjate, subsuelo, está en el subsuelo, o sea, debajo del suelo. Todos estos son prefijos latinos o prefijos romanos, como se les denomina, que junto a los prefijos griegos van a formar parte de lo que son las raíces griegas o latinas, ¿sí? Por aquí también tenemos, miren, sufijos latinos y sufijos griegos, ¿ya? Miren, aquí hay algunos sufijos, vamos a verlos aquí. Vamos a agrandar aquí, miren, acá hay algunos sufijos. Mira, acá está. Sida, que mata a. Entonces, fíjate, homicida. Homo es hombre, sida que mata hombres. Un homicida que causa la muerte a una persona. ¿Ven? Cola, que tiene un significado de cultivo, significa cultivo. Entonces, fíjense, agrícola, relacionado con el cultivo agro-tierra. Y así hay muchísimos sufijos, en este caso latinos, que van a dar origen o que están dentro de las palabras del castellano. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, profesor, en pocas palabras, nuestro idioma prácticamente es una fusión, o podríamos decirlo, una mejora del griego más el latín, ¿no, profesor? Claro, miren, en este caso, fago, que come. Miren, esófago, primera parte del aparato digestivo de la faringe. Ah, mira, esófago. ¿Ah? Filo, amistad o amor. Y así, miren, hay infinidad de, en este caso, sufijos, ¿no? Grafía, escritura, ¿no? Taquigrafía. Geo, tierra, ¿no? La Pangea, no sé si conocen el término Pangea. Latría, adoración. Idolatría, adoración de ídolos. Adoración a un dios. Lito, piedra. Monolito. Mono significa uno. Entonces, monumento de piedra en una sola pieza. Monolito. ¿Mm? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, como les dije, nuestro idioma es una fusión y una mejora del griego con el latín, con el mismo castellano y con otras palabras de otros idiomas que por ahí están dentro de la mezcla y que hacen que nuestro idioma, por eso el idioma castellano es muy rico. Dicen, es muy rico. ¿Qué, profe? ¿Lo echo en mi pan y queda bien? No, se refiere a que es muy rico porque tiene esa fusión de culturas. Es como si uno de ustedes, cuando ya tengan sus 25 años, ya agarren y hablen castellano, inglés y francés. Ey, su idioma, su léxico va a ser muy rico. Y no quiere decir de que es sabroso, no, sino me refiero a rico, a riqueza, ¿no? A riqueza, que van a manejar muchos idiomas. Entonces, eh, es fácil para el que habla castellano aprender portugués, aprender latín, aprender italiano. Es fácil para el que habla castellano aprender francés. Y lo mismo se da para el que habla italiano, para el que habla francés, es fácil hablar castellano, porque nuestras lenguas madres tienen el mismo origen. Nosotros tenemos muchas palabras del latín, muchas palabras del griego. Para finalizar la clase el día de hoy, fíjense, las raíces o, o, o adicionales o partes de las palabras griegas o latinas pueden ser prefijos, pueden ser sufijos, y están, ojo, muy importante, como lo decía hace un momento,
en el 85, están en el 85%, están en el 85% de, de las palabras de nuestro idioma, el 85%. Ahorita hemos empezado a ver y hemos visto un montón de televisor, teléfono, ¿no? Geografía, ¿no? Infinidad de palabras que están relacionados o con el griego o con el latín. Entonces, el esquema del día de hoy va a ser simple, el esquema del día de hoy va a ser simple, simplemente colocar cómo está, cómo se ha originado nuestro idioma, de qué otras culturas se han, ¿quién se fue? De qué otras culturas se han tomado algunas palabras, ¿sí? Y algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, hasta aquí, llamémoslo así, la parte teórica de la clase del día de hoy.